Hola amigos de Maravillas y Misterios, bienvenidos a mi canal. Hoy te contaré la historia completa y real del vuelo MH370. Desde su despegue hasta la última señal registrada, pasando por cada minuto, cada descubrimiento, cada pieza recuperada, cada sospecha, cada giro inesperado, y cada una de las teorías posibles basadas en información verificada. Pero antes de comenzar, te invito a que te suscribas, actives la campanita y dejes tu like, así que prepárate. Porque esto pasó. Y hasta hoy, sigue siendo el mayor misterio aeronáutico del siglo XXI. Ahora sí comencemos. Era la noche del 7 de marzo de 2014. En el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, mientras miles de pasajeros dormían o esperaban sus vuelos, había un avión que parecía uno más, el Malaysia Airlines 370, rumbo a Beijing. Un vuelo nocturno, rutinario, tranquilo. Un vuelo, por pilotos con miles de horas de experiencia. Un vuelo con 239 personas que jamás imaginaron que estaban a punto de desaparecer del mapa mundial. Lo que ocurrió en las siguientes horas cambiaría la aviación para siempre. El reloj marcaba 12:41 de la noche cuando el Boeing 777-200ER, matrícula 9MMRO, comenzó su carrera de despegue en la pista 32R. Al mando estaba el capitán Zahari Ahmad Shah, 53 años. Un piloto veterano, 18.365 horas de vuelo. Instructores y colegas lo describían como un profesional meticuloso, respetado y con un dominio excepcional del Boeing 777. A su lado, el primer oficial Farik Abdul Hamid, de 27 años. Más de 2.700 horas de vuelo, considerado una joven promesa de la aviación en Malaysia Airlines. Ambos hombres tenían carreras limpias, sin antecedentes de comportamiento extraño, sin señales de estrés crítico o problemas psicológicos documentados. Eran, según los registros oficiales, pilotos ejemplares. El avión llevaba 227 pasajeros y 12 tripulantes. Personas de 14 nacionalidades distintas, familias, trabajadores, turistas, estudiantes. Un vuelo común, un viernes por la noche, cruzando el mar del sur de China. Minutos después del despegue, el avión ascendió a 35.000 pies. Todo estaba normal. Nadie podía sospechar que el MH370 ya había entrado a la historia. A las 1:19 de la mañana, ocurrió algo que hoy se revisa frame por frame, segundo por segundo. Los controladores de Kuala Lumpur le dijeron al MH370 que debía contactar al control de tráfico aéreo de Ho Chi Minh, en Vietnam. La respuesta del capitán fue simple. Good night. Malaysian 370. Esa fue la última transmisión de voz real del vuelo. No hubo pánico. No hubo fallas reportadas. No hubo señales de emergencia. Nada. Solo un buenas noches. Un minuto después, el avión desapareció del radar secundario, el radar que capta información del transpondedor del avión, el que envía identidad, altitud y velocidad. El transpondedor se apagó, manual o intencionalmente, pero apagado. Y desde ese momento, comenzó el misterio. Cuando el transpondedor desaparece, los controladores pierden información detallada. Pero el avión aún es visible para el radar militar primario, que detecta objetos metálicos en movimiento, aunque sin identificar qué son. Aquí ocurrió algo que cambió la historia. El MH370 no cayó. No explotó. No desapareció en ese momento. Lo que muestran los radares militares de Malasia es real y confirmado. El MH370 giró hacia la izquierda. Regresó sobre Malasia. Pasó cerca de Penang, la isla natal del capitán. Luego siguió hacia el noroeste, rumbo al estrecho de Malaca. Y después, hacia el Océano Índico. El avión voló más de 7 horas después de la última comunicación. Voló completamente fuera de curso. Sin contacto con nadie. Con los sistemas de comunicación desactivados, pero con los motores encendidos. Aquí entra un protagonista inesperado. El satélite INMARSAT-3F1. Cada hora, los motores Rolls-Royce del Boeing 777 realizaban un handshake, una especie de saludo automático al satélite. Gracias a eso, se descubrió.
El MH370 siguió enviando pings hasta las 8:19 de la mañana. Eso significa que el avión estuvo en el aire 7 horas y 38 minutos. La última posición estimada se ubica en el Océano Índico Sur, uno de los lugares más remotos del planeta. A partir de esa información se trazaron dos posibles rutas. 1. Corredor norte, hacia Asia Central. 2. Corredor sur, hacia el Océano Abierto. Pero al analizar los datos de Doppler, se determinó que el avión se dirigió hacia el sur. Un área donde no hay islas. No hay naves. No hay rutas comerciales. Nada. Solo agua. Y miles de kilómetros de océano profundo. Lo que siguió fue un esfuerzo internacional sin precedentes. Participaron Malasia, Australia, China, Estados Unidos, Reino Unido, y más de 20 países. Barcos, aviones, submarinos no tripulados, tecnología sonar, sistemas de mapeo del fondo oceánico. Durante años, se buscaron señales del MH370. Pero el Océano Índico es brutal. Olas enormes, corrientes impredecibles, profundidades que alcanzan los 6.000 metros. Si hay un elemento en la aviación capaz de resolver cualquier misterio, son las cajas negras. En casi todos los accidentes del mundo, incluso los peores, las cajas negras sobreviven. Resisten fuego, explosiones, toneladas de presión, temperaturas extremas. Son prácticamente indestructibles. Y por eso, la pregunta que atormenta a investigadores de todo el mundo es esta. ¿Dónde están las cajas negras del vuelo MH370? Durante las primeras semanas de búsqueda, los barcos especializados informaron haber detectado señales acústicas, pings, en el Océano Índico. En teoría, estos sonidos podían ser emitidos por las cajas negras del MH370. El mundo entero contuvo la respiración. Pero con el paso de los días, los pings desaparecieron. Nunca volvieron a escucharse. Peor aún, los expertos no pudieron confirmar al 100% que fueran realmente del MH370. Podían ser ecos marinos, ruidos de otra fuente, o señales muy antiguas rebotando en el agua. Fue un golpe devastador para la investigación. Porque sin cajas negras, la verdad queda atrapada bajo miles de metros de agua. El área donde se cree que cayó el avión tiene hasta 6.000 metros de profundidad. Ahí abajo, la presión puede aplastar submarinos. La oscuridad es absoluta. El fondo está lleno de crestas, montañas, cañones y sedimentos que pueden enterrar cualquier objeto. Incluso con tecnología de punta, buscar algo allí es como tratar de encontrar un teléfono celular, apagado, en una ciudad del tamaño de Europa, sin luz. Por eso los expertos saben algo doloroso. Las cajas negras podrían estar intactas, pero totalmente inaccesibles. A pesar de eso, algo empezó a aparecer. A miles de kilómetros del lugar estimado de impacto, comenzaron a llegar restos a las costas de África y el Índico. Las piezas confirmadas oficialmente fueron: flaperón hallado en Isla Reunión, 2015. Paneles interiores encontrados en Mozambique. Fragmentos de ala detectados en Madagascar. Partes del estabilizador horizontal. Trozos del fuselaje lateral. Pasaron más de 16 meses sin una sola pista. Nada flotando. Ninguna pieza. Ningún indicio. Parecía que el avión había sido tragado por la tierra misma. Pero entonces, el 29 de julio de 2015, en la isla de Reunión, al este de África, a más de 4.000 kilómetros del lugar estimado del impacto, un trabajador encontró algo que cambiaría por completo la investigación. Un pedazo de ala. Específicamente, un flaperón. Y aquí viene lo más estremecedor. Los expertos confirmaron que esa pieza pertenecía sin duda alguna al vuelo MH370. El mundo entró en shock. ¿Cómo era posible que una pieza hubiera viajado tanto, tan lejos, y apareciera justo allí? Los especialistas en corrientes marinas se pusieron a trabajar. Y lo que descubrieron fue sorprendente. Las corrientes del Índico pueden arrastrar objetos a distancias inimaginables, atravesando literalmente medio planeta. Pero aún así, las probabilidades de que una pieza llegara justo a esa isla eran bajísimas. Esto significa dos cosas. La zona de impacto era increíblemente remota.
El avión se rompió de una forma que permitió que algunas piezas flotaran intactas. Y aquí viene lo más inquietante. El flaperón mostró un daño muy particular. Un quiebre limpio, suave, típico de un impacto controlado o de un planeo. No de una caída descontrolada a alta velocidad. El flaperón, la pieza más importante encontrada, tenía un detalle que dejó a los investigadores intranquilos. No estaba pulverizado. No estaba retorcido violentamente. No tenía marcas típicas de un choque a 900 km por hora. Por el contrario. Mostraba señales de separación controlada, como si el avión hubiera entrado al agua planeando, con cierta estabilidad. Esto llevó a dos hipótesis oficiales. Hipótesis 1. Impacto controlado. Alguien pilotó el avión hasta el último segundo, intentando un amerizaje suave. Hipótesis 2. Caída final sin combustible, pero planeada. El avión se quedó sin combustible, pero su aerodinámica le permitió deslizarse antes de tocar el mar. Ambas hipótesis tienen algo en común. Implican control humano hasta el final. ¿Eso significa que alguien intentó aterrizarlo en el océano? La pregunta sigue sin respuesta. Peritajes verificaron que pertenecían al MH370. Esto confirmó dos cosas. 1. El avión sí llegó al Océano Índico. 2. Se destruyó al impactar contra el agua. Pero no había rastro de la cabina, motores, fuselaje central. Nada que diera una respuesta definitiva. Para entender qué pasó, examinemos la línea de tiempo real. 12:41 de la noche, despegue. Normal. Sin anomalías. 1:07 de la mañana, último mensaje a CARS enviado automáticamente. Luego ACARS deja de transmitir. Probablemente desactivado manualmente. 1:19 de la mañana, última comunicación humana. Good night. Malaysian 370. 1:21 de la mañana, transpondedor desactivado. 1:30 de la mañana a 2:22 de la mañana, radar militar detecta giro hacia el oeste. Sigue volando sobre Malasia. 2:40 de la mañana, avión pasa sobre Penang. Sin comunicación alguna. 3 de la mañana más, se dirige hacia el noroeste. 2:25 de la mañana a 8:19 de la mañana. 7, handshakes. Satelitales automáticos. 8:19 de la mañana, última señal. A partir de análisis técnicos, se estima que el avión se quedó sin combustible poco después. Los estudios oficiales indican que el MH370 voló en piloto automático hasta el final. No hay evidencia sólida de un aterrizaje o manejo humano en los últimos minutos. La desaparición del MH370 generó cientos de hipótesis. Pero estas son las únicas teorías con respaldo técnico o evidencia indirecta. Se ha considerado que una pérdida de presión desmayó a todos a bordo. Es lo que se conoce como hipoxia, falta de oxígeno. Pero, la hipoxia no explica por qué alguien apagó las comunicaciones. No explica los cambios de rumbo tan precisos. No explica maniobras complejas hechas horas después. Además, el Boeing 777 tiene sistemas automáticos de emergencia que habrían sido registrados en el satélite. Pero no ocurrió. Esta teoría funciona, solo si ignoras todos los demás datos. Evidencias a favor. Explicaría el silencio prolongado. Coincide con rutas largas y directas. Problemas. No explica la desconexión del transpondedor. Intervención humana dentro de la cabina. Una acción deliberada desde los controles, apagando comunicaciones y reruteando el avión. Evidencias. El giro inicial fue preciso y similar a rutas usadas por pilotos. Solo alguien con conocimiento podía desconectar sistemas en el orden que se hizo. Incendio lento por litio en carga. Podría haber afectado sistemas y tripulación. Problemas. Un incendio así impediría maniobras prolongadas y cambios de ruta complejos. Secuestro no reclamado. Sin comunicaciones, sin demandas, sin mensajes. Problemas. No existe grupo ni persona que lo haya reclamado. No concuerda con análisis de ruta. Después de años de investigación, el avión perdió comunicación de manera manual o intencional. Cambió de ruta abruptamente. Voló más de 7 horas. Terminó en el Océano Índico Sur. Ningún sistema de emergencia fue activado. Ningún celular logró conexión a torres terrestres.
Los restos confirmados pertenecen al avión. Pero hay algo más inquietante. El Boeing 777-200ER del MH370 sigue siendo el único avión moderno de gran tamaño desaparecido sin rastros principales. El MH370 debía aterrizar en Pekín a las 6:30 de la mañana. Pero no llegó. Los familiares se reunieron en el aeropuerto, esperando ver a sus seres queridos salir por la puerta de llegadas. Pasaron 10 minutos, 20 minutos, 40 minutos. Nadie dijo nada. Una mujer china que esperaba a su esposo fue la primera en notar que algo no iba bien. Su frase quedó documentada. El avión no está retrasado. El avión no viene. En ese momento comenzaron las llamadas. Llamadas a celulares. Mensajes de texto. Videollamadas. Correos urgentes. ¿Dónde estás? Lo más escalofriante es que, algunos celulares empezaron a sonar. Marcaron tono. Incluso parecían conectarse a una red. Pero nadie contestó. Algunos expertos explicaron después que esto puede ocurrir incluso si un teléfono está sin señal, apagado o bajo agua, porque el sistema intenta conectarlo a la última red registrada. Pero para las familias, esos tonos fueron como una esperanza que nunca llegó. En el aeropuerto de Pekín, las autoridades llevaron a los familiares a una sala privada. Y allí ocurrió algo doloroso. Los familiares se enteraron de la desaparición del avión. Por un comunicado público. No por un funcionario hablando cara a cara. Muchos rompieron en llanto. Otros gritaban. Otros se desmayaron. Un padre de familia, esperando a su hijo de 19 años, gritó: «Devuélvanme a mi hijo. Mi hijo está en ese avión». Un hombre malasio, cuyo hermano estaba en la tripulación, fue entrevistado meses después. Y su frase quedó marcada. Nadie nos explicó nada. Solo nos dijeron, el avión no está. A las pocas horas, comenzaron los casos más duros. Una madre embarazada esperando al padre del bebé. Un niño de 12 años que llegó al aeropuerto con un cartel, «Bienvenido, papá». Una familia entera esperando a un sobrino que nunca salió del avión. Una de las historias que más tocó al mundo fue la de una mujer que perdió a su esposo en el MH370. Esa misma mujer había perdido años antes a su madre, también en un accidente aéreo. Ella dijo: «Tal vez la aviación me arrebató a toda mi familia». Su historia se volvió viral porque representaba el nivel de tragedia que muchas familias estaban viviendo. Durante las primeras 48 horas, la información fue caótica. Los gobiernos no se ponían de acuerdo. Malasia decía una cosa. China decía otra. Vietnam decía otra. Y mientras tanto, las familias no sabían qué creer. Muchos de ellos pasaron más de 72 horas sin dormir, sentados en el piso, en sillas, en pasillos, esperando a que alguien les diera una respuesta. Pero la respuesta nunca llegaba. En cada desaparición, hay quienes creen en milagros. No por superstición, sino porque no hay otra cosa a la cual aferrarse. Muchos familiares decían: «No hemos visto los cuerpos. No hemos visto el avión. Mientras no haya pruebas, ellos siguen vivos». Una madre china incluso gastó todos sus ahorros viajando por el sudeste asiático buscando pistas. Hasta el día de hoy, sigue convencida de que su hijo está en algún lugar del mundo. No hay evidencia de eso. Pero la desesperación humana opera así. A veces, creer es lo único que queda. Este es uno de los temas más sensibles del caso. Muchos familiares acusaron al gobierno de Malasia de dar información incompleta, ocultar detalles, cambiar versiones, demorar comunicados, no coordinar investigaciones. En una conferencia, un familiar gritó al ministro: «Tú tienes respuestas. Dínoslas». Otro lanzó una botella de agua en señal de protesta. La tensión entre el gobierno y las familias llegó al punto de que algunos familiares fueron retirados por seguridad. Para muchos, la actitud del gobierno solo aumentó el dolor. Este es uno de los puntos que más afectó emocionalmente a las familias, aunque tenga explicación técnica. Durante las primeras 36 horas, varios celulares seguían recibiendo tono de llamada. No solo eso. Algunos teléfonos parecían conectarse a apps de mensajería. Incluso parecían sonar. Los medios titularon esto como «llamadas fantasma». Pero los expertos explicaron.
El tono no significa que el teléfono esté activo. Los sistemas de red pueden tardar días en actualizar el estado real del dispositivo. Algunos teléfonos seguían conectados a la última torre antes del corte. Aún así, para las familias, escuchar el tono de esos celulares fue como escuchar una voz que nunca contestó. Han pasado más de 10 años. Y muchas familias siguen sin cerrar el duelo. ¿Por qué? Porque no hay cuerpo. No hay ataúd. No hay lugar donde llorar. No hay despedida. Para muchas culturas, especialmente en Asia, esto es devastador. Un hombre malasio dijo: mi esposa me decía todas las noches, ¿y si aún está vivo? ¿Y si me necesita? ¿Y si está esperando que yo lo busque? Ese tipo de preguntas destruyen poco a poco a una familia. Y el MH370 dejó cientos de familias con esas preguntas. Muchos pasajeros tenían hijos pequeños. Cuando la BBC entrevistó a una niña de 7 años, le preguntaron: ¿qué le dirías a tu papá si te escuchara? Y ella respondió: papi, no me importa por qué no vienes. Solo vuelve. Esa frase le rompió el alma al mundo. El MH370 no solo desapareció del radar. También desapareció del mundo lo único que da paz en una tragedia: la certeza. La certeza de qué pasó. La certeza de dónde están. La certeza de poder cerrar el duelo. Pero la verdad nunca llegó. Hasta hoy. El MH370 sigue allí, esperando ser encontrado. Es una herida abierta y un recordatorio permanente de que, incluso en nuestra era más avanzada, la verdad puede esconderse donde nadie puede alcanzarla. Este caso obligó a cambiar la aviación moderna. Hoy, gracias a lo ocurrido, los aviones tienen mejor rastreo global. Existen sistemas que no pueden apagarse manualmente. Los satélites monitorean rutas en tiempo real. Se desarrollan tecnologías capaces de buscar en zonas extremas. Paradójicamente, 239 vidas perdidas hicieron volar más seguro al planeta entero. Pero el precio fue demasiado alto. Ahora que ya conoces toda la historia, coméntame. ¿Qué crees tú que pasó realmente con el vuelo MH370? Te leo en los comentarios. Tu opinión es muy importante. Si te gusta nuestro contenido, déjamelo en los comentarios. Y no olvides decirme desde dónde me estás viendo. Y recuerda suscribirte, darle like y compartir este video. Nos vemos en el próximo episodio, donde exploraremos otro misterio real que sigue impactando al mundo.